que no sabemos, pero es probable, es que junto con la influenza pudiera venir la segunda gran oleada de COVID. Es muy posible que América Latina y la Argentina también deba enfrentar una segunda ola cuando el otoño se inicie. Nosotros estamos muy preocupados, y el presidente de la República también, por esta segunda ola. Hemos tenido incluso que trasladar pacientes desde regiones. Durante los últimos meses de la pandemia del COVID-19, el término segunda ola ha cobrado protagonismo en los medios y entre los líderes de América Latina. Pero hablar de una segunda ola de COVID-19 en América Latina es impreciso, sobre todo porque nunca salimos de la primera ola. Primero hay que saber qué es una ola de casos para los científicos. En epidemiología, una ola es una de las fases de contagio de una enfermedad. Cuando los casos se concentran y aumentan en un periodo de tiempo, se habla de una ola. Esta, analogía con la ola es porque en una enfermedad durante un tiempo hay un aumento de casos y a veces hay una disminución. Entonces, por eso hablamos como de esta ola para referirnos a esa fase donde hay aumentos de casos y disminución. Pero para identificar olas, los científicos deben analizar cómo se comporta la enfermedad durante varios años. Así encuentran patrones que aparecen cada cierto tiempo. Pero el COVID-19 es muy nuevo para saber cómo se comporta en el tiempo. Por eso los epidemiólogos buscan un punto clave. ¿Qué tanto se logró controlar los casos? Para que una segunda ola aparezca, el primer brote se tiene que haber controlado. Esto sucedió en Italia, por ejemplo. En junio y septiembre, el país mantuvo un rango de contagios de entre 500 y 2.000 casos nuevos por día. Para la segunda semana de noviembre superó los 40.000 casos. El Instituto Robert Koch de Alemania propuso un rango mínimo de incidencia para hablar de control relativo de los contagios, 50 casos diarios para cada 100.000 habitantes. El panorama de América Latina fue distinto. Los países lograron bajar los casos ligeramente, pero nunca lo suficiente. En vez de olas, la región vivió repuntes de la enfermedad. Actualmente, por ejemplo, yo me encuentro en Perú y esta semana la tasa de letalidad fue de 3.3, si no me equivoco. Entonces, imagínate, si estos institutos que analizan todas estas variables epidemiológicas han puesto un tope de 1.7 y todavía en estos países está 3 veces mayor, no hemos alcanzado ese bajón para hablar de que se terminó ese pico y que está aumentando otro. Países como México, Argentina y Colombia pudieron estabilizar el número de contagios diarios después de sus picos más altos en los primeros meses del año, pero nunca lograron un control total de la enfermedad. Esto de las olas o de los brotes o de los rebrotes es un fenómeno, insistir en que es un fenómeno colectivo. No depende nada más de la autoridad o no depende nada más de la población. Es un fenómeno colectivo que ocurre con interacción entre todos los participantes de esas poblaciones y además las autoridades tienen sus obligaciones, sus responsabilidades, pero la población también. Entonces tenemos que colaborar todos en conjunto. Mientras tanto, América Latina lucha por contener nuevos repuntes de COVID-19 en varios países, con un menor margen para más confinamientos. La primera ola aún golpea a la región.